La participación de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en la criminalización de las protestas y el enjuiciamiento a los líderes opositores no fue inesperada, según múltiples denuncias e informes de organismos internacionales. Desde antes de abril de 2018, el Poder Judicial estuvo envuelto en casos de chantaje, extorsión, tráfico de influencias, nepotismo, narcotráfico y el favoritismo a los intereses del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. José Palé, jurista y expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, sostiene que escándalos que causan despidos, renuncias, investigaciones y cárcel en otros países, en Nicaragua es diferente. La fidelidad, la pareja presidencial te da un escudo de impunidad y de protección, ¿no? O sea, si vos sos fiel, tenés garantizada la protección. Eso opera a todos los niveles, pues, desde arriba para abajo. El mismo ex magistrado Rafael Solís, el principal operador político del FSLN en la Corte Suprema de Justicia, al hacer pública su carta de renuncia en enero de 2019, señaló que Nicaragua vive una dictadura con carácter de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial, al que yo pertenezco, reducido a su más mínima expresión. Por eso, no es casualidad que los casos de los manifestantes de las protestas iniciadas en abril de 2018 lleguen a determinados juzgados de Managua. Según un ex fiscal, quien solicitó no revelar su nombre, el FSLN mantiene en el Poder Judicial una estructura vertical que funciona bajo un sistema perruno de obediencia al partido, donde la disciplina se premia con ascensos en el organigrama y el criterio propio se castiga incluso con el despido. Esto fue lo que le sucedió a la jueza noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, Indiana Gallardo, despedida el 18 de julio de 2018, horas después de permitir que los familiares de 3 manifestantes que habían sido secuestrados y encarcelados en la ciudad de Matagalpa pudieran verlos en la sala de audiencia. Y en Bluefields, el 22 de octubre del 2018, se destituyó a la titular del Distrito Penal de Juicios, Carmen del Socorro Merlo Narváez, abuela del preso político Brandon Lobo, condenado entonces y con pruebas fabricadas a 23 años de cárcel por el asesinato del periodista Ángel Gaona. En cambio, Ernesto Rodríguez Mejía, el judicial que condenó a Lobo y Glenn Slay por el crimen del reportero, fue nombrado magistrado de la Sala Civil 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua. No, esos jueces fueron escogidos, fueron seleccionados para hacer esa labor. Les asignaron una tarea partidaria y la están cumpliendo fielmente, pues. ¿Cómo llegó Ortega y el FSLN a controlar la Corte Suprema de Justicia? Hay que remontarnos a 1997, cuando Arnoldo Alemán asumió la presidencia de la República y la Corte tenía 8 magistrados no sandinistas y 4 sandinistas. En el pacto de 1998, entre Alemán y Ortega, se negoció una nueva distribución de la Corte Suprema de Justicia. Funcionarios bien informados afirman que en la actualidad el FSLN controla el 90% del Poder Judicial. Un momento crucial para la captura del poder se dio cuando Alemán es acusado por corrupción. El PLC se dio poder para salvar al caudillo, de tal forma que cuando los liberales perdieron las elecciones en el 2006, sus cuotas fueron disminuyendo. Finalmente, el 9 de enero de 2009, el Parlamento eligió al sandinista René Núñez como su presidente y el 16 de enero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobresee definitivamente a Alemán por las condenas de malversación de fondos que le concedían 20 años de cárcel. Entre los magistrados firmantes estaban José Antonio Alemán, el hermano del expresidente, y Rafael Solís, principal operador político de la familia Ortega Murillo en ese momento. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 9 del capítulo 3, y la Ley de Carrera Judicial en los artículos 42 y 43, prohíben a los judiciales la participación partidaria y en mitines. Después que el magistrado Francisco Rosales Argüello participara en marzo de 2007 en un encuentro de la Internacional Socialista en Cartagena de Indias, Colombia, como representante del FSLN, la Corte se limitó a decir que no es pecado ni la ley prohíbe que un funcionario represente al partido de gobierno. Mientras que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Juana Méndez, en una entrevista publicada por el oficialista portal Barricada, declaró: "Yo siempre he sido animal político. Si se trata del sandinismo, si el sandinismo no existiera, yo no fuera política, pero mientras exista el sandinismo, yo voy a hacer política, porque soy sandinista en las buenas y en las malas".